Bueno, básicamente nadie me conoce, pero mi nombre es Estefanía Gili. Yo soy de la ciudad de Altagracia y me egresé como geóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, en la misma universidad en la que también recibí un doctorado en ciencias geológicas. Después de allí, yo tuve un recreo, estuve afuera de la ciencia, porque tenía que cuidar de mi hija. Así que en realidad me fui de Argentina, viajé a Estados Unidos, donde estaba mi familia, y después en ese tiempo lo que hice, como yo siempre quise seguir involucrada en ciencia, publiqué artículos sobre mi tesis y apliqué a becas postdoctorales que salían en cualquier parte del mundo, básicamente. No tenía un lugar fijo para estar, me daba lo mismo. Tuve varias entrevistas y bueno, se me dio la posibilidad en el 2018 de ir a Bélgica. Ahí hace 2 años estoy en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, que también es una universidad pública, y empecé ahí. No sabía que iba a tener la posibilidad de ir a Antártida, no estaba en los planes al comienzo, pero después que me incorporé al grupo, bueno, surgió la posibilidad y sí, y fui 2 veces. Fui durante el verano austral, que le llaman en Antártida, de noviembre a diciembre del 2018 y de noviembre a diciembre de 2019. Lo que hacemos es investigar la composición química de la atmósfera. Y para eso lo que tomamos son diferentes tipos de muestras, y tomamos incluidos aerosoles, muestras de nieve y de núcleos de nieve, de hielo, pero no son muy profundos. Entonces, lo que hacemos después es analizar básicamente la composición de ciertas partículas o de polvo que se depositan en el hielo y en la nieve, y así podemos saber la composición de la atmósfera de este lugar tan prístino como es el de la Antártida. Y en realidad el principal goal o el principal objetivo es saber cuánto hemos llegado a contaminar nosotros, los seres humanos, estos lugares, como en la Antártida. La base belga es una base que está, no solamente belga, obviamente que es la base belga, pero tiene relación con otros países. Creo que son 11 países, está Italia, España, Japón, bueno, son como 11 países. Y está localizada, si se ubican en un mapa planiferio, tiene Ciudad del Cabo en Sudáfrica, está justo debajo de Ciudad del Cabo. ¿Cómo se llega a la Antártida? Normalmente desde Bruselas se toma un avión que son 14 horas hasta Ciudad del Cabo, y después desde Ciudad del Cabo otro avión hasta una estación intermedia, una estación intermedia que se llama Novo, que es una estación rusa, o desde el año pasado se puede aterrizar directamente en una mini base que tiene esta base belga. Entonces aterrizamos ahí, y son 6 horas de vuelo desde Ciudad del Cabo hasta la Antártida en sí. Una pregunta antes de que entres directamente en la base, porque también nos interesa la cuestión de tus investigaciones en este punto, o sea, o la Antártida, la relación, me imagino, al cambio climático, que es básicamente lo que está relacionado a vos y tus investigaciones, ¿es así? Sí, es así, y principalmente porque para evaluar esto de cambio climático y contaminación en la atmósfera en las ciudades en las que vivimos es moneda común hoy, ¿sí? Entonces, para poder evaluar cuán contaminada está una atmósfera en una ciudad, es necesario compararla con lo más prístino, con lo más limpio que exista. Y hasta ahora, bueno, es la Antártida. Entonces, precisamente por eso es que se realizan mediciones en la Antártida, y después lo óptimo es compararlos con las mismas mediciones de partículas en una ciudad, Córdoba o Buenos Aires, la que se te ocurra. Entonces, en base a eso, a esas comparaciones, bueno, uno puede saber, ok, hay demasiada contaminación de ciertos metales, qué es lo bueno, qué es lo malo, bueno, y así. Después eso se trata, es más geoquímica ambiental,
y bueno, para ver qué medidas se pueden tomar a nivel de las ciudades social para empezar a mejorar eso. Está claro. Bien. Y con respecto a la cantidad de gente con la que conviviste, pues la base es una base bastante reducida en relación a otras bases, ¿no es así? Sí, sí. Lo máximo de personas con las que conviví fueron 30, porque la base todavía está en etapa de construcción. Entonces hay de todo tipo de gente. Hay arquitectos, ingenieros, carpinteros, personas, soldadores, de todo tipo. Científicos, en realidad, la primera vez que fui éramos solamente 3 cuando yo estuve. Este año éramos más, los científicos fueron en la primera parte de la temporada, pero si no, se convive con todo tipo de gente que trabaja, digamos. No somos solamente científicos. ¿Y cómo fue la experiencia? O sea, La experiencia fue completa. muy buena. La experiencia fue muy buena. La primera vez, obviamente que había una excitación y esa cosa de no saber a dónde vas y de nunca haber estado en un lugar así. Así que era como todo nuevo. La segunda vez ya como que ya uno ya sabe qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, qué es lo que debe mejorar y lo que no para estar mejor, ¿no? El tema de que sea todo el día está el sol, ¿sí? Las 24 horas es de día. Entonces eso es un cambio de adaptación mental y para el cuerpo también, porque cuando te toca ir a dormir hay un sol que te está partiendo la cabeza. Entonces hay que acostumbrarse a todo eso. Pero la base también está adaptada a eso. Por ejemplo, el primer año a mí me tocó dormir en un contenedor. Los contenedores están afuera, pero están calefaccionados y no se pasa frío ni nada. Pero a la vez uno necesita las ventanas, ¿sí? Entonces esas ventanas están adaptadas para que cuando uno se vaya a dormir a la noche, uno las cierre y quede completamente un blackout, quede completamente a oscuras, para que uno y la mente, bueno, crea que es de noche. Y lo mismo cuando se levanta, abrir la ventana y ver el sol, imaginarse que son las 7 de la mañana, pero en realidad sí, son las 7 de la mañana, pero hay un sol que parece las 3 de la tarde. Y todo eso lleva un tiempo. En los primeros días a veces cuesta dormir un poco y después uno ya se acostumbra porque el cuerpo mismo lo pide, ¿no? Uno tiene que descansar, así que el cuerpo se acostumbra. ¿Tus actividades estaban referidas en cercanías de la base o hiciste campamento en otro lado? No, teníamos actividades cerca de la base y cerca de la costa. La base está ubicada a 250 kilómetros de la costa, que básicamente es lo que usan. Ahí llega el barco también con todos los suplementos alimenticios, por ejemplo, cuando no llegan por avión. Me tocó hacer campamento cerca de la costa. Eso fue una semana de campamento. Y sí, el primer año y el segundo año fueron menos días, como 3, 4 días. Ahí se duerme en carpa, no hay contenedores, no hay nada, así que todo es nada, campamento. ¿Tuviste un entrenamiento particular antes o no? Perdón. Te dan entrenamiento los 3 primeros días, una vez que uno llega a la base, los 3 primeros días son de entrenamiento. No importa si los hiciste antes, si no es tu primera vez en la base, los tenés que volver a hacer porque todos los años incorporan cosas nuevas. Uno de los entrenamientos es eso, cómo montar una carpa en Antártida, porque a ver, no es como montar una carpa en las sierras de Córdoba. Un día puede haber un clima precioso que no hay viento y otro día hay un viento que si no te agarras de algún lado te lleva. Entonces todo eso está preparado y te preparan. Aparte que el equipamiento que usamos para cubrir tus manos, o sea, son como 3, 4 capas que uno tiene. Entonces agarrar todas esas arandelitas y material chiquitito que tiene una carpa, no es fácil, se complica. Y a veces no podés estar en un grupo de 4 o 5 personas o a veces son solamente 3. Yo estaba con un colega y es obligatorio estar con un guía, o sea, nosotros no salimos, el científico no sale nunca, ni nadie de la base,
sino estás con un guía de montaña, que están preparados obviamente para todo este tipo de actividades, ¿no? En el frío y cómo trabajar tantas horas en este tipo de situaciones. A veces uno no es, por ejemplo, el frío es muy delicado. Hay un momento en el que uno tiene mucho frío, pero después deja de sentirlo. Y que es en realidad cuando se te están empezando a congelar las extremidades. Entonces, y a veces uno al principio dice, no voy a decir, che, tengo frío, porque obviamente estás en Antártida, ¿no? Entonces, si vas, me voy a sentir un bobo, una sonsa, si digo, tengo frío, pero no. Entonces, también te entrenan para eso, que lo que tengas en la cabeza lo digas, porque el guía está preparado para eso. En 2 minutos te dan un ejercicio para que te muevas y la sensibilidad que no tenías más en las manos te vuelve. El primer año yo, por ejemplo, nos tocó trabajar en un día que fue el día más frío, fue menos 35 grados, con viento. Entonces se sentían como menos 45 o más. Y obviamente uno está todo cubierta, pero yo, por ejemplo, como sufro un poquito de claustrofobia, la punta de la nariz no la tenía cubierta. Y en un momento yo no la sentía más, pero yo sabía, ¿eh? Y el guía me vio y me dijo, Estefanía, la nariz la tenés morada. Y yo dije, no puede ser. Y claro, cuando me la toqué yo no la sentía. Y él en 2 minutos, el guía te hace unos masajes, te hace circular la sangre. Y, está bien. Pero si uno no tiene, entonces tratan de prepararte para todas esas cosas. Lo cual me parece muy importante. Porque algunas personas, a ver, yo te puedo decir a ti, Cristian, tienes la nariz morada, y ya pueden entrar en pánico, ¿me entiendes? Entonces, eso también hay que saberlo controlar, y lo cual me parece que está bueno recibir todo ese tipo de entrenamiento. Está bien. Bien. Tengo una preguntita con respecto a los insumos que llegan para el mantenimiento de la base y de la gente. ¿Cada cuánto más o menos lo tienen? Normal, a veces eso lo predeterminan ya al comienzo de la temporada, ¿no? Pero más o menos son como cada 2 semanas. No los barcos, esos son los aviones que llegan de abastecimiento. El barco creo que llega una vez al comienzo de temporada y una vez casi el final de la temporada. Bien. Y el tema de la base, digamos, la base está como muy publicitada desde el punto de vista de lo sustentable. Sí. O sea, dice, no tiene calefacción, tiene todo por ganancia térmica solar, o sea, sí. Están los paneles fotovoltaicos, los paneles térmicos. Eso. ¿Cómo es eso en el confort? O sea, ustedes ahí... Sí, eso es espectacular, sí. De hecho, cuando se habla con Alá, con el comandante de la base, él te dice, en realidad todo esto es que para mostrarle a la gente que si se puede hacer en un lugar tan lejos y donde las condiciones son tan duras, es que se podría hacer en cualquier parte, ¿no? Pero sí, también hay muchísima gente, o sea, hay un ingeniero electrónico, hay un bioingeniero a cargo del tratamiento de las aguas, o sea, hay una persona, tienen un sistema armado y todo funciona de una manera casi perfecta, te diría. No se sufre frío, adentro de la estación no se sufre frío para nada, es más, o sea, andás en manga corta, si querés, pero está muy bueno, es increíble, la verdad. En realidad han ido avanzando, ¿no? Al comienzo, ahora ellos usan energía renovable, que obviamente son el viento y el sol. El sol lo usan durante el verano para recargar, sobre todo para calentar y para recargar, para guardar energía para el invierno en baterías. Tienen baterías de plomo. Sí. Entonces, recargan guardan todo el exceso de energía que juntan, lo guardan en esas baterías, y con esas baterías durante el invierno la estación se sustenta, hay cosas que tienen que quedar funcionando. Entonces cuando ellos regresan en la temporada siguiente, en 3 horas esa estación está funcionando completamente. Todo son maquinarias. No, claro, todo se conecta, está todo controlado de manera virtual. Remota, o sea, remota, qué bárbaro, es una ciudadela remota. Sí, el primer año cuando fue en 2018, fue la primera vez que habían intentado hacer eso, y obviamente habían tenido algunas fallas, que en la mitad del invierno se perdió la conexión,
porque eso también es vía satélite, bueno, en fin. Pero no, ya este año ya, nada, llegaron y en 3 horas todo funcionaba, o sea, tractores, máquinas, todas las baterías que necesitan para empezar a abrir. Hay algo que dijiste que por esa razón también nosotros nos elegimos trabajar en la Antártida, porque justamente esto, son como condiciones tan radicales climáticas, que si uno diseña los dispositivos, la arquitectura para una microcomunidad, que finalmente es como una comunidad humana en esas condiciones tan extremas, y aún con impacto que tienda a cero o cero, el impacto ambiental que tengan esas bases, se podría hacer en cualquier otra parte del globo. Pero también es cierto que me imagino que la experiencia belga también es esa lógica de laboratorio de pensar esto como antesala de una colonia en otro lado. O sea, cómo se puede manejar dispositivos controlados a distancia para una colonia humana. ¿O se habla algo de eso o no? En realidad Alan, el que fundó esa estación y el de la idea, esa estación fue fundada en el 2009, o sea, ya hace casi 10 años hizo el año pasado, de hecho. Y él dice que sí, o sea, que ojalá todo esto se pudiera hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Para disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, básicamente. Pero bueno, todo eso también tiene un contrapié político, ¿no? Y económico, porque, bueno, ahora todo lo que es paneles solares y celdas fotovoltaicas son un poco más accesibles, pero no así, no en todas partes del mundo, ¿no? Y todavía está toda esa parte de gente que, bueno, son un poco anti-cambio climático, ¿no? De que decirle a alguien que en tu casa, que vas a cambiar todo el sistema de calefacción y eléctrico y que va a ser por paneles solares, es como demasiado. Demasiado. Y tengo una preguntita. Disculpa. Termina. No, con respecto al tratamiento del agua, ¿no? La producción de agua a partir de hielo y cómo es todo el tratamiento para después volverla a tirar al medio. Ellos obviamente derriten el hielo, la nieve básicamente, y el 60% se reusa. Está dividido en aguas grises y en aguas negras. Las aguas grises se reusan para lo que son el agua de la cocina, de los baños y de la lavadora, de lavarropas, esas cosas. El otro 40% se trata, ellos tienen 2 bioreactores, que ahí, bueno, ponen bacterias y organismos, es por eso que tienen un bioingeniero ahí, porque la tratan y tienen una calabaza que está justo está localizada justo al costado de la estación. Entonces ese 40% de agua que no se puede reusar es tratada antes de volcarla nuevamente a digamos, a la calabaza. Ajá. Bien, perfecto. Pablo, Tere, ¿alguna duda? ¿Cómo es la convivencia? Bueno, dale, Pablo. Perdón, Estefanía, no, son cuestiones relativamente sencillas, por ahí no sé si tendrás idea. Vos hablabas de lo máximo que te tocó convivir era con 30 personas, pero porque la base también está en una etapa de construcción, que no está como terminada. ¿Tenés idea cuál es la intención después a futuro, una vez terminada, cuál es la capacidad? Y algo, te llevo un poquitito a lo del principio, nosotros hicimos hace un par de semanas una llamada con un comodoro de la base Marambio, y nos decía que para la base Marambio era como una especie de cambio de paradigma, esto que contaba Cristian al principio, de que hoy hay más o menos un 50% de mujeres y de hombres trabajando allá. ¿Ese porcentaje más o menos en la base belga también se da o...? No, para nada. De hecho, mira, este año fue en total, entre científicas, cocineras, médicas, fuimos 8 mujeres y deben haber pasado por la base al menos 100 personas diferentes. O sea, no. Pero no porque que eso fue también algo que yo pregunté, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me tocó administrar en los 2 años, éramos 3 mujeres, entre 25 y 28 hombres. Yo como científica, la cocinera y la médica de la estación.
Estaban las 3 mujeres. Y en cuanto a la vida diaria, perdón, al habitar, a los lugares, a estos contenedores de lo que vos hablabas, en los que dormían, ¿se dividían por género? ¿Son individuales? Están divididos, tratan de dividirlos por género, pero si no se puede, porque, a ver, por ejemplo, mi equipo solamente somos 2, yo y un colega, y él es hombre, ¿sí? Entonces, no me iban a dar un contenedor a mí sola y un contenedor a él solo. Entonces, la primera vez que fui, dormimos los 2 en un contenedor. Los contenedores tienen 4 camas, entre 4 y 6 camas, dependiendo el tamaño. Al final de la temporada llegaban más mujeres. Entonces, cuando llegaron esas mujeres, a mí me pusieron con las mujeres. Lo sacaron a mi compañero y lo pasaron a donde estaba con los otros hombres. Pero a no ser que uno como mujer diga, bueno, mira, yo prefiero dormir y compartir, eso no hay problema. Pero tratan de dividirte así para evitar cualquier tipo, no sé, de confrontación o de temas, porque hay una gente que es más reservada y otros más abiertos, y en fin. Pero no hay ningún tipo de problema con eso. No se te escucha, el micrófono. Sí, no, lo que pasa es que se me va a cada rato. Recién vos hablabas o sea, si me terminé de cerrar lo que estabas diciendo y después te hago una pregunta. Sobre el 40% del agua que es desechada porque no se puede tratar. Después la tratan, la reutilizan para... No, vuelve al sistema natural, digamos. Bien, vuelve al sistema. Y con respecto al tratamiento de la basura, sí. ¿Cómo la tratan los residuos? Eso ellos siguen, como está esa base depende, se siguen todas las restricciones del Tratado Antártico, pero el reciclado es en función de cómo es en Ciudad del Cabo, porque todo eso al final de la temporada vuelve en barco a Ciudad del Cabo. Entonces en Ciudad del Cabo separan todo, aluminio, metal, papel, cartón, orgánico. Los containers los llevan y se separa en Ciudad del Cabo. Exacto. Hay un lugar específico en la base que donde se acumula toda la basura y bueno, y después se lleva eso a Ciudad del Cabo. Lo mismo que con los desechos humanos, son baños de estilo japonés. Hay un solo baño de nuestro, o sea, estilo normal, inodoro y lo que fuese. Y después está el estilo japonés, que es básicamente es como un cuadrado que tiene la forma del inodoro y tiene una bolsa de plástico. Entonces uno hace todas sus necesidades allí, se pone un polvito que es como que solidifica todo el líquido, y termina, aprieta un botón, esa bolsa se cierra como una bolsa Ziploc y la desecha al lado en un cesto de basura normal. Hay una persona, o incluso nosotros, porque ahí también se rota para colaborar con el mantenimiento de la estación, ¿sí? Con el mantenimiento de la limpieza. Entonces, después se lleva al contenedor grande de desechos humanos. Claro. Digamos, eso no va al sistema de agua, digamos, no va al sistema de agua, salvo uno solo, que vos decís, un solo inodoro. Sí, salvo uno solo. Por claro, eso entonces, porque tienen 2 bioreactores, para tener, 30 personas constantemente utilizando baños normales, no sería, asumo que necesitan otro reactor y... Claro, sí, está claro. ¿Todas esas cuestiones las sabías antes tuviste un entrenamiento en Bélgica y te noticiaron todo eso, o fue en la base te enteraste de todo eso? ¿Cómo era la modo de vida? En la base. El primer día te hacen un tour por la base y te explican el funcionamiento de todo. ¿La estructura es una estructura un tanto militar o no necesariamente? ¿La estructura de jerárquica, de organización, o es más relajada? No, jerárquico en el tema, cuando hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, los científicos tenemos un jefe encargado, o una persona encargada de todos los temas científicos. Entonces, si hay que pedir algo, uno va, lo comenta con él, y a no ser que esta persona necesite una autorización mayor, se habla con Alá, que es el comandante de la base, pero no, si no, Alá es muy relajado, muy relajado.
pero uno sí sabe que hay una estructura. Uno de los puntos que se discutían mucho era la cuestión psicológica de las personas que iban y la cuestión del encierro, y más ahora todos nuestros alumnos, por lo que estamos conviviendo con la cuarentena, etcétera, que lo sentimos en carne propia, y eso que nuestros encierros son como mucho más libres con respecto a lo que estar en una base en la Antártida, me imagino. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo se sufre? ¿Hay una adaptación psíquica aparte de lo físico con respecto a eso? Sí, y de hecho he hecho otras entrevistas acerca de esto del coronavirus y de la cuarentena, en comparación a cómo ha sido ese aislamiento en la Antártida, y para mí es completamente diferente. Para mí esta cuarentena es peor que estar aislado allí. Porque cuando uno va allí, o sea, ya tiene en su cabeza cuándo va. En teoría, cuando volvés, porque se supone que a veces puede haber mal tiempo y el día que te toca salir no podés volver a volar, pero nunca vas a estar varado por 4 o 5 meses o quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Como ahora, 2, 3 meses. Entonces, y uno tiene objetivos, uno sabe lo que va a hacer. Uno tiene un calendario, ¿ok? Y tiene, ok, tengo que hacer esto esta semana. Siempre hay un plan B, porque si el clima está malo, ok, tenés que hacer algo más. Pero esto que nos tocó ahora, nadie sabe hasta cuándo vamos a estar así y qué hacer tampoco. O sea, todos nos hemos tenido que adaptar a cosas nuevas. El adaptarme a cosas nuevas no me resulta tan difícil como estar encerrado en una casa, departamento, lo que fuese, y no poder poder salir. Porque por lo menos allí uno puede salir afuera. Los domingos, por ejemplo, es el día libre de todo el mundo y puedes hacer lo que quieras. Puedes salir, ir a escalar, ir a esquiar, no sé, lo que te ocurra, cualquier deporte. Si te quieres quedar adentro leyendo, mirando películas, lo que quieras. La conexión está hiperconectado, ¿no? La conexión depende. Nosotros, los de la base adentro, no. O sea, tenemos acceso a Skype y a Internet, cuantas veces obviamente quieras, a emails, no a Internet. Pero hay una cuestión para eso, y es que si tuvieras acceso a un Wi-Fi, nadie se comunicaría con el otro, nadie hablaría con el otro. Y ellos consideran que en un lugar de aislamiento es preferible que trates de interactuar con la gente, ¿no? Porque si no estaríamos todo el tiempo así. Como estamos ahora nosotros. Correcto. Pero no, para Skype y para email sí, no hay problema, eso sí. Cualquier momento del día, eso, hay disponibilidad. Otra preguntita. Vos estuviste un tiempo, según el tema de investigación, en los módulos de estos móviles, que son los contenedores. Sí. O sea, fuera de la base, ¿cuántos contenedores? Y si cada contenedor tiene alguna función de alguna investigación específica, ¿y cuánto tiempo tiene? No, hay 12 laboratorios, que le decimos nosotros, los contenedores, y tienen diferentes equipos básicos, como microscopios y nada, y nada más, sí, sobre todo microscopios y elementos de laboratorio como, no sé, ¿cómo se llama? Guantes, tubos, pendos, más químicas. Pero no, en el caso de necesitarlo, porque antes se hace un preplaneamiento de cada campaña. Entonces, en el caso de necesitar uno de esos laboratorios, uno los pide y decir, ok, voy a llevar o voy a trasladar tal equipamiento, tal cosa. Entonces, nada, uno lo adecua a lo que necesita, básicamente. Pero si uno... mi campaña fue de 5 semanas. De 5 semanas. Sí. Y ahí tienen todas las proveedurías, les llevan todo para vivir. Todo. Hay un cocinero o una cocinera que cocina, hace el desayuno, lo prepara cada uno, después el almuerzo y la cena. Obviamente ella está a cargo, pero hay de todo, se come súper bien. Eso también está medido porque, por ejemplo, al mediodía no es que te van a dar una lasaña o sea, una comida pesada, porque eso significa que apenas terminás de comer, te dormís. Entonces, te dan Te hago una pregunta, las investigaciones que ustedes hacen en los containers, después eso las procesan en la base, las llevan y las procesan en la base o no?
Depende el proyecto, depende de lo que tengas que hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo no necesitaba un contenedor como laboratorio porque yo tomo muestras de nieve. Entonces yo mandé todas el material con el que necesito muestrear, yo lo mandé desde Bruselas y cuando yo llegué a la base ya estaba, o fue en la primera ocasión, y si no, vuela conmigo, porque llegó el mismo día que llegué yo en el mismo avión. Entonces nada, yo después simplemente agarro mis cajas o lo que necesite y eso después con mi guía, eso se planea. A veces usamos las motos de nieve o a veces usamos, tienen 2 Toyota, tienen como 3 Hilux, depende a dónde tengas que ir, la distancia, cómo está el clima y todo, cómo uno se maneja. Y después nada, yo los laboratorios solamente los usé, no necesitaba hacer ningún tipo de experimento. Entonces los uso solamente para reempacar y enviar todo de regreso. Te hago una consulta, Estefanía. ¿La experiencia en lo personal es algo comparable? ¿Te cambió la vida? O sea, ¿te cambió la percepción sobre algunas cosas con respecto a tu estadía en la Antártida? Sí. Me enseñó sobre todo a ser muy más paciente, porque como te dije, uno va con un plan prearmado, pero todo puede cambiar sobre la marcha. Y si sos una persona muy estructurada, como soy o era yo, eso como que te descoloca, ¿no? Al principio. Y también hay que aprender a manejar eso, definitivamente. Y después me di cuenta de muchos, no sé, detalles. Por decirte, estamos acostumbrados a, no sé, a cambiar las sábanas de nuestra cama una vez a la semana, no sé, una vez cada día, lo que fuese. Ahí eso no existe, ¿entendés? O sea, te dan... porque no hay necesidad, no vas a gastar agua una vez a la semana para lavar tus sábanas, ¿sí? Entonces podés estar el mes entero con las mismas sábanas, que no pasa nada. Entonces, sí. Y después también me choqueó el volver, reinsertarme un poquito entre tanta gente. Cuando te sacan de la base belga, te ponen en un hotel 5 estrellas en Ciudad del Cabo. Esas sábanas blancas, así unas camas inmensas, y uno, nada, llega a darse cuenta de que en realidad tanto lujo y tantas cosas no son tan necesarias. Eso es uno de los comentarios de mucha gente que fue a la Antártida, como que entrevistamos acá en Argentina y contactos, que por ejemplo vuelven y les parece un derroche absoluto desde el agua. O sea, ver una canilla gotear los vuelve locos porque es un derroche cuando se sabe que para contener agua potable hay que hacer un trabajo enorme, implica un costo físico e incluso económico para tener agua potable, y de esas cosas siento, o sea, esto que vos decís, el despilfarro con los que vivimos normalmente en nuestras sociedades, como un buen termómetro también en eso, no solo en lo prístino del aire, sino a veces en nuestras sociedades. Uno llega, ¿no? Sí, te cambia la perspectiva de muchas cosas, sí. Y de muchos temas que son todavía tabú, como esto, como los baños japoneses, sí, hay mucha gente que hablar de residuos humanos. Sí. Pero bueno, o sea, todos somos humanos, ¿no? Y uno tiene que compartir muchas cosas, es como como un gran hermano constantemente, o sea, uno entra al baño y tenés las duchas y hay uno que se está afeitando la cabeza, el otro que se está cortando la barba, el otro que se está cortando las uñas, o sea, y bueno, y uno dice, che, pero si esto que lo hacía antes solamente con mi esposo, marido, o compartir, no, bueno, hay que ahí uno se da cuenta que somos todos humanos y que somos lo mismo, o sea, que no pasa nada. Hay un efecto de camaradería también, ¿no? O sea, importante en el tema de la base. ¿Hay algún tipo de psicofísico que les hacen a las personas que van a las bases antes? O sea, si van a soportar nada. No hay psicofísico, sí hay examen médico, eso sí, que es larguísimo, pero necesario, pero no psicofísico, no psicofísico. Eso lo asumo que debería ser una cosa más personal, de decir, ok, sí, tal vez, no, ni siquiera, porque para los que son carpinteros o toda esta gente que trabaja alzando mucho peso, tampoco, pero vos los ves y son de gente que está acostumbrada a eso, que tienen un apto físico, que pueden hacerlo.
Pero no, eso no está. Ni tampoco un examen psicológico. En lo cual en otras bases también está ese dilema de que si se debería evaluar psicológicamente una persona o no. En esta base no está, y la verdad que me parece que es algo muy difícil, a no ser que alguien tenga una patología, es muy difícil de ver, porque los comportamientos y todo cambia en el día a día. O sea, al principio, una semana no es nada, somos todos sonrientes y hay personas que tienen más humor que otras, y después, y bueno, hay cosas que sí se empiezan, uno mueve mal un tenedor y al otro no le gustó y ya hay una mala cara, o sea, cosas de convivencia, que al estar encerrados en un lugar se potencian un poquito más. Sí. Por ejemplo, al comienzo no tenían gimnasio ni sala de recreación. Hace un par de años que llevaron equipamiento de gimnasio. Porque sobre todo esta gente que trabaja con la madera y qué sé yo, que están acostumbrados a ir al gimnasio todo el tiempo, necesitan descargar energía. Entonces, bueno, ahí tienen un gimnasio que durante los fines de semana, a las que les toca tocar la guitarra, han hecho una sala media acústica para que, bueno, hay otros que les molesta el ruido, entonces para los que les molesta el ruido, para los que tocan la guitarra o algún instrumento, pero tratan de hacer lo que la gente pide. Todos los años, al final de la campaña te mandan una encuesta preguntándote muchas cosas, y bueno, y hay gente que pide, así se pidió el gimnasio, así se pidió esa sala acústica, ahora quieren tener como un sauna. Está muy bien. ¿Vos le darías un mensaje a los estudiantes sobre tu experiencia, lo que te están escuchando, las y los estudiantes, sobre la importancia de la Antártida como continente y sobre la experiencia de haber estado en esta base, incluso en función, digo, te cuento un contexto simplemente, creo que es a nivel global, pero bueno, nuestra universidad decidió seguir en la Facultad de Arquitectura y en la Universidad Nacional de Córdoba, seguir con el dictado de clases, a pesar de las condiciones que nos obliga la pandemia y con todas las incertidumbres que vos bien expusiste. Y eso también implica una especie como de toma de conciencia, producto de todas las acciones humanas que por acumulación venimos haciendo, y bueno, hoy es una pandemia, el cambio climático, los incendios globales y acidificación de mares, todo lo que conocemos. Entonces empieza a ser como un tiempo de reflexión global como nunca. En ese contexto, este tema fue una cuestión del azar que obviamente que coincidió con lo que estamos viviendo, pero bueno, todos estamos un poco consternados y tratando de dilucidar cómo se sigue para adelante y qué cuestiones modificar. Y creo que en ese sentido, toda la gente que está explorando desde la ciencia, siempre están como en un paso más adelante. Siempre el arte y la ciencia son como unas ondas de lo que viene, ¿no? Eso simplemente como marco para que, bueno, no sé si quieres dar como un mensaje de tu experiencia para los estudiantes jóvenes que te están escuchando. Mi experiencia, les diría, a mí me cambió mi perspectiva de ver la vida, y haber estado en ese lugar me hizo tomar conciencia de que sí necesitamos cuidar de ese ambiente lo más que se pueda, y que si ustedes tienen la posibilidad desde ese punto de vista como arquitectos de ayudar a otras bases, y a su vez desde estas bases ayudar a localidades humanas más pequeñas, empezar a cambiar ciertas cosas en base a energías renovables. Tal vez para nosotros, bueno, los paneles solares y fotovoltaicos sean una opción, y creo que se debería empezar a investigar eso y empezar a concientizar de mejor manera a la sociedad de que es posible y que entre todos podemos hacerlo. Mientras más gente crea en esto y podamos hacerlo en nuestras casas y en nuestros hogares, esto va a cambiar. A nadie le gusta estar confinado ni en cuarentena. Para mí no ha sido la mejor experiencia esta como cuarentena, porque nos ha tomado completamente por sorpresa.
y todavía no sabemos hacia dónde vamos. Pero vivimos en un mundo en el que creo que tenemos la suficiente capacidad mental y de adquirir materiales, todo lo necesario, poder mejorar cualquier condición de vida. Todavía hay muchas partes en el mundo en las que ni siquiera tienen agua potable. Así que eso también me parece primordial, que lo que se pueda. Y a veces estamos acostumbrados que porque somos de Sudamérica, ¿cómo voy a llegar a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Sí se ve como un sueño, pero el no es uno se pone el no y la propia limitación. El que quiera llegar a donde quieran llegar, a cualquier tipo, en mi caso sí, yo he soñado con ir a Antártida, porque lo había estudiado en libros y porque había sido parte de mi vida y porque lo veía en documentales y decía, me encantaría, pero me puse en mi cabeza que iba a llegar. Y me costó, no tengo ni 20 ni 25 años, pero llegué. Entonces, para mí es muy importante que lo que se propongan hacer, lo hagan, no importa el tiempo que lleve, y nada, y que entre todos esto se puede. Así que como arquitectos y esas cabecitas que funcionen a 1000 por hora, denle para adelante y traten de encontrar nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer que la gente que no tiene tantos recursos como otros puedan acceder a lo mismo. Clarísimo. ¿Puedo una? Sí, dale, clarísimo. ¿Puedo una? Perdón porque el cierre que había hecho Estefanía es como excelente para cierre de charla, pero yo si puedo quiero hacer un par de preguntitas más. En el rol de arquitecto, muy claro lo que vos nos decís como mensaje para nosotros y los chicos, de no tenerle miedo a innovar con tecnologías renovables, etc. Nuestra disciplina requiere también de otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la base, etcétera, que no, por supuesto, sin dejar de lado el tema de la tecnología. Entonces, mi primer pregunta sería, en tu experiencia y en una base que, por tu experiencia y todo lo que contás, totalmente distinta a la nuestra, a nuestro campo de acciones, ¿qué mejorarías de esa base en cuanto a habitabilidad, que creas que algún espacio que pueda hacer falta? Una parte tiene que ver con una cuestión logística que también parecen tener mucho más resuelto ustedes, que el Comodoro a nosotros nos contaba que, por ejemplo, una planta de lechuga hasta que le llega a la base Marambio o de cualquier vegetal que lleven, llega, no sé, el 30-40% de lo que sale desde acá, le llega en condiciones de ser comido allá. O sea que hay un altísimo porcentaje, más de la mitad de desperdicio, lo cual a nosotros nos llevó a pensar en el programa en la producción de algo de alimentos ahí, de la generación de un invernadero. ¿Cómo ves ese tema vos y si crees que podría ser? Hicimos un experimento con el bioingeniero, nada, de tratar de crecer, fue lechuga, alfalfa, pero nada, como estos experimentos que uno puede comprar por internet y hacerlos en tu casa, ¿no? O sea, chiquito. Pero no tuvimos no tuvimos resultados. Y yo creo que una vez más, y en realidad lo hicimos no por necesidad ahí, sino que para ver si podíamos crecer algo, ¿no? Pero me parece que acá hay un tema más, está más involucrado en un tema económico también y de logístico. La base belga tiene muchísimo peso. Hay muchos políticos, pero también porque la persona que está a cargo tiene muchos buenos contactos y básicamente lo que se pide se da. Lo cual para otras bases, para la mayoría te diría que no es tan así. Pero acá no, o sea, de hecho yo he comido mejor que lo que como en mi casa, o sea, lo que se te ocurra llega. Eso la verdad que me da, no sabía que sucedía eso en Marambio y me da más pena todavía, o sea, que no, estando tan cerca las distancias, imagínate que tú sales de Ciudad del Cabo, tarda como 2 meses el barco hasta que llega, que todo llega congelado, ¿no? Y estamos hablando de Marambio, que la distancia no es ni cerca, comparada con esta, y que no tengan la posibilidad de ese acceso, me parece bastante triste. Me parece que hay algo más de logística en ese tipo. Ok. Y con respecto a qué mejorar,
que bueno, eso fue lo que he puesto en mi entrevista de esta base. Ellos están que también han tratado, pero todavía hay cierto, el equipamiento y la ropa para mujeres no se compara, pero ni abismalmente, con el equipamiento para hombres. Entonces hay que buscar una manera de que alguien, de que un diseñador o alguien entre en todas esas cuestiones, de decir, ¿qué necesita una mujer en este tipo de condiciones? ¿Sí? Así que eso me parece que sí. Después, en términos de adentro de la estación, es que en realidad tienen todo, tienen recreación, hay ping pong, hay pool, o sea, lo que se te ocurra. A ver, ¿qué más? Mejorado. Sí, yo me imagino que una cosa debe ser pasar el verano y otra cosa ser pasar el invierno, ¿no? Eso dicen que es es diferente. 6 meses de noche, con temperaturas como la que vos dices, debe ser crítico, ¿no? En todo sentido. Sí, porque ahí no pueden salir ni afuera, o sea, ya están limitados a salir afuera. Claro. Es diferente. Estefanía, yo la verdad que agradecerte sobremanera tu tiempo y espacio, va a ser súper valioso como información vivencial y siempre las experiencias colaboran mucho para tener una visión más acabada y con más matices sobre lo que significa esta cuestión de que, bueno, no está en Marte, es un continente extraño, lejano, pero está acá en la Tierra y es como el termómetro de lo mal que estamos en el otro lado. Eso también quedó claro, que la Antártida es como la referencia para ver todas las acciones humanas mal llevadas a cabo en el resto del globo, nuestros actos civilizatorios equivocados. Pero bueno. No, gracias. La verdad que ha sido un placer. No tengo nada más que agradecimiento y ojalá que sirva de algo, que les guste, y no es tan imposible. Es cuestión de que el que quiera ir se ponga en contacto o se lo ponga como una meta a futuro. Y sí. Esta estación es completamente abierta a ver, si uno tiene un proyecto, uno le escribe a la persona a cargo y uno va, no es que solamente uno tiene que ser de la Universidad Belga o de la Comunidad Europea, no, para nada. Son muy, muy abiertos, y así que la persona que quiera ir, uno puede ir, siempre que tenga los recursos y todas esas cosas. Es un buen dato. Sí. Bueno. Muchas gracias y que tengas un buen término de la cuarentena donde estés. ¿Estás en Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos ahora, sí. Me quedé acá varada. ¿En qué ciudad estás? ¿En qué ciudad? Nueva Jersey. Nueva Jersey. En la peor de todas. Sí, ¿cómo se está viviendo allá? O sea, tenemos como... Está muy mal acá. O sea, a ver, estamos como allá, no podemos salir a ningún lado. Solamente se puede salir al supermercado y a la farmacia, y nada más. Las escuelas acá directamente ya se han cerrado. Bueno, acá el año académico termina en junio, pero se ha cerrado completamente. Así que ya hasta septiembre nadie vuelve a la escuela. Así que nada, también yo estoy dando clases desde acá, así, virtuales. Nos hemos todos adaptado a este nuevo sistema. Pero bueno, es una experiencia para aprender y que ojalá que no vuelva a suceder en el futuro. Ojalá sea así. Ojalá. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.